Aquí comienzan conversaciones que inspiran con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Buenos días, ¿cómo están? Soy Claudio Abruj y me da muchísimo gusto estar nuevamente con todos ustedes en este día domingo, iniciando una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran acá en JAI 96.3. Como ustedes saben y como lo dijo la cortina de presentación, un espacio que pretendemos sea enriquecedor para todos. Un espacio que está pensado para poder conversar con personajes, personalidades que desde el trabajo personal, individual o inclusive institucional nos aportan buenas ideas, buenos pensamientos, valores para que nosotros como sociedad estemos cada día mejor. Y como cada domingo, siempre tenemos un invitado de lujo. Su historia nos conmueve, nos hace pensar y nos enriquece. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, charlamos con un gran invitado con quien vamos a conversar hoy, un gran invitado, un gran amigo, un gran compañero de ruta en muchos temas que hacen a la agenda a la agenda pública. Iba a decir de la agenda judía, pero en realidad es de la agenda pública porque son muchos los temas que él está con los que él está comprometido y de los cuales vamos a trabajar. Me refiero a mi amigo, el doctor, el juez Franco Fiumara. Franco, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Conversaciones que Inspiran. Claudio, gracias a vos, para mí es un honor compartir y sobre todo el título, ¿no?, que me das, el más importante de todo para mí, que es el de la amistad. Somos hermanos de la vida, hasta en fútbol compartimos, si somos oponentes así, pero es donde nos conocemos como somos en esencia y realmente a mí me inspira. Por eso quiero saludarte a vos, felicitarte por la presentación de tu libro en La Rural y también a todos los oyentes que nos están acompañando. Bueno, no lo iba a decir, pero bueno, aprovecho que me comentás. Presenté mi novela, así que quiero que se llama Para Siempre. Estuvimos este miércoles pasado firmando ejemplares en el stand de Ediciones del Dragón en La Rural y quiero agradecer a todos los que se acercaron personalmente y a todos aquellos que me están llamando y agradeciendo y preguntándome dónde conseguirlo. Está en todas las librerías del país, también está en la tienda Nube, en mis redes lo pueden buscar, así que muchísimas gracias por los mensajes. Pero nos metemos con lo importante que es el diálogo con el juez Franco Fiumara. Fiumara es un apellido italiano, es indudable de eso, pero no puedo dejar de preguntarte en este programa y en esta radio de qué región de Italia, a qué historia trae el apellido Fiumara. Mirá, te voy a contar algo que me pasó casi 500 años después de que los españoles invadieron el sur de Italia, ¿no?, con lo que significó la expulsión de los judíos de España, que abarca el sur de Italia, primero Sicilia y un año después Calabria hasta Nápoles, el reino de Nápoles. Esto tiene que ver con Calabria. De hecho, desde 500 años después se abre una sinagoga en un pueblo, por primera vez se restreta en la montaña. La rabina se llama Bárbara Hielo, de que formé una linda amistad muy cerca de mi pueblo Pizzoni, de donde provengo, provincia de Catanzaro en su momento. Vivo Valenti ahora, muy pegadito a Reggio Calabria, la región de Reggio Calabria, y mi apellido Fiumara son unos ríos. ¿Qué me dice la rabina? Usted tiene que tener ascendencia sefaradim. Me dice, porque su apellido en castellano sería Arroyo. Ella se llamaría Ayala en su apellido traducido. Y siempre me quedó eso en el corazón. Vamos despacio. Fiumara es ríos. Ríos, Fiume es río, Fiumara es una especie de arroyo muy típico de Calabria y de Sicilia. ¿Y por qué los sefaradí? Porque ella me dijo que tenía que ser de ascendencia sefaradí por el tema de España, ¿no?, de la invasión española, y que eran los judíos que no pudieron escapar hacia Salónica
o Pudica Claro, compró, que Grecia. es donde posteriormente en la sinagoga principal de Salónica, que tuve el honor de ir con un grupo tras las huellas de la Shoah de nuestra querida Graciela Ginich, ahí está el templo Calabrum, que hablaba de los que venían de Calabria tras las expulsiones de los españoles, ¿no? En todos los territorios que ocuparon. Y de ahí proviene mi apellido, que sería Arroyo, lo más Mirá. específicamente en traducción. Y toda esta conversación con la rabina, ¿de qué año fue más o menos? Te estoy hablando de unos previo a la pandemia, para ser específicamente. Ayer. Sí, ¿Sabes por qué te pregunto? Porque vos tenés un recorrido. Sos un hombre de la comunidad italiana con todas las tradiciones encima. Perteneces a la red de comunidades italianas. Sos dirigente. Sos un hombre de consulta permanente. Pero que tomaste para vos la agenda de la educación del Holocausto como una agenda propia. Y de pronto, después de muchos años, 20 años trabajando el Holocausto, la Shoah, educando, viajando, preparándote en Israel, viene alguien y te dice, usted tiene raíces sefaradíes. ¿Pensás que aquello a lo que vos te dedicaste ya estaba en la sangre y tu inconsciente? ¿Se entiende la pregunta y viene alguien a reafirmarte esa historia? Claudio, te tengo que ser un poquito más amplio, porque comprendo, mirá, se me pone la piel pelle di oca, como se dice en italiano, porque mi papá también tenía esto, y él vino como consecuencia de la guerra a la Argentina, ¿no? Todos los que tuvieron que emigrar, yo fui y sigo siendo de alguna forma dirigente de la comunidad italiana, como vimos manifestadas, y también comparto la comunidad judía con mi lindo club y equipo de CISAP, ¿no? Que ahí es donde confrontamos futbolísticamente. Tengo ese sentido de pertenencia comunitaria, tiene muchas cosas que ver y realmente me dejó en estado de shock, ¿no? La rabina, Claro, me positivo imagino. ese estado, porque yo, rabina, mi papá también, y dice, Fiumara, porque ustedes antiguamente, todos los que eran de la comunidad, se ponían lugares en sus apellidos en Italia, porque no es ni Talquín ni Sefaradim, digamos, es Italquí, perdón, ni Ashkenazí ni Sefaradim, me dice. Pero el tuyo sí tiene una raíz sefaradí tu apellido, con lo que son de apellidos con fruta italiano, por ejemplo, Pera, que fue presidente de la Cámara de Diputados en Italia, que era la comunidad judía italiana, bueno, así como para darte infinidad de ejemplos. Y entonces ahí empecé a detectar, y a mi familia, que tengo notoriamente, todavía vivían mis tías, en Italia fueron falleciendo estos últimos años post pandemia, cuando les mencioné, cuando empezamos a ver algunas tradiciones típicas de pueblos quedados en la historia, vos ves que van al cementerio en la salida a lavarse las manos, por ejemplo, Mira, 2 o 3 veces. Cuando arman tipo un azúcar, la soca. el azúcar, claro, increíble como muchas cuestiones fueron quedando y yo ahí entro en estado de decir, esto que me está pasando, pues no sé si es un mensaje divino para el que es creyente, yo soy muy creyente en Dios, pero realmente es algo que me llenó más de aliento para seguir con la lucha que damos siempre contra el antisemitismo, y digo, bueno, al menos si no logro llegar a la esencia histórica, llevarlo en el corazón. ¿Cómo llegas al tema del holocausto y cómo llegas a comprometerte tanto? Porque esto compartimos con la audiencia, quienes conocen o han escuchado sobre Franco Fiumara, hay muchísimo escrito, hay muchísimas conferencias por él dadas sobre el tema de la Shoah, de la educación de la Shoah. Lo ha llevado a la universidad, ha hecho demasiados no, perdón, me corrijo, muchos encuentros y eventos. ¿Cómo nace esa inquietud tuya? Es algo que viene ya intrínseco de lo que mi papá me comentaba de lo que eran los relatos de guerra. Mi papá, lógicamente, una persona con sentido común, antinazi, tampoco ¿Él que fue partisano? Fue... no, mi papá era 17 años, ¿no? Tenía en la época 10 añitos, no llegó a ser combatiente. Nació en el año 35, concluye la guerra, digamos, en Calabria en el año 43 con la caída de Mussolini, pasa a Italia, que lo que muy pocos saben, Italia le declara la guerra, la parte del reino, Italia en el sur, a Alemania nazista, y le declara la guerra a la República de Saló o la República Social Italiana, que habían puesto como títere a Mussolini.
Pero mi abuelo, a mí me vino en mente, mi papá nunca lo vi llorar, un tanito duro, estos trabajadores, ¿no? En la calle, solamente cuando fue la guerra de Malvinas que me quería sacar del país, papá, no quiero más guerra, no nada. Y él trae ese bagaje, ¿no? Y siempre criticaban a los nazis, con cuentos cuando estuvieron en el pueblo, cuando invadieron los pueblos, cómo saqueaban. Eran muy pobres, pensá que emigraron con nada, Claudio. Valijita de cartón, que yo la doné a la Federación Calabresa en la exhibición de museo, ¿no? Tras la muerte de él. Y detestaba todo eso, venían que ellos trabajaban, eran todos brachantaguícolas, trabajaban en el campo y venían y le sacaban todo. Y eso es el mensaje que yo creo que fue actuando en mi inconsciente, después mis amigos de infancia, de los cuales vos conocés, por ejemplo a Gustavo Lich, que era el referente de mi equipo de fútbol, amigos de muy pequeños, sus abuelos de origen polaco, los cuentos, las cuestiones, los relatos. Convivir. Es convivir permanentemente y uno se siente y se hace parte. Y después, realmente, no sé si fue una inspiración divina, pero me llevó, bueno, a ilustrarme un poquito más sobre el tema y defender con convicción, como vos me conocés que hago, ¿no? O sea, lo primero que hiciste fue el curso en Yad Vashem en Israel, fuiste como becario. Yo fui como becario, pero yo había hecho mi tesis doctoral ya sobre lo que era prevención de genocidios, método de prevención de genocidio con dos ejes. La educación como una alerta temprano de prevención que lleva muchas generaciones de estudiar y sobre todo la justicia como la mano de hierro, en el buen sentido de la palabra, para contener y juzgar en caso de excesos como sucedieron con los juicios de Nuremberg. Y allí es como conozco, bueno, tiempo después el museo, empiezan los programas con Yad Vashem y bueno, tuve la oportunidad de ir a Yad Vashem y con el tiempo, en base a los juicios de Nuremberg, lo que yo explico cómo sirve, efecto rebote, por ejemplo, juicio en ausencia. Ya vamos a hablar del juicio en ausencia. ¿Cómo llego a Yad Vashem incluso a ser profesor invitado? ¿Sos profesor invitado? Soy profesor invitado en Yad Vashem. ¿Vas Sí, todos sí. los años? Previo a la pandemia, vamos bien. todos los años, después viste que hubo programas que se hicieron todos online, estuve en los programas online y ahora bueno, incentivando para volver el año que viene a retomar, tanto allí como en la Universidad de Tel Aviv. Mira qué bueno, aprovecho para comentar que esta semana tuve la posibilidad de, el jueves pasado, de estar en el Museo de la Shoah una vez más, invitado porque hubo una actividad extraordinaria hecha junto con la Embajada de Polonia, que es una visita virtual a Auschwitz, que tiene como título Frente a tus ojos. Y la idea es acercar a Auschwitz a la gente que no puede viajar a Marcha por la Vida o por los costos que hay. Y es una experiencia virtual con un guía en vivo. No está grabado, es en vivo, donde también puedes interactuar con el guía y vas recorriendo los que tuvimos la suerte de conocer en estos viajes a Auschwitz. Y es muy conmovedor y es una herramienta, como lo que vos planteás, fantástica de combate a la ignorancia, al negacionismo, al antisemitismo, y la idea es que llegue a todas las escuelas y a todo el público en general. Así que para sacarse el sombrero esta iniciativa de la Embajada de Polonia, de la gente de la Fundación Auschwitz en Polonia, del gobierno de Polonia y bueno, y del Museo de la Shoah que lo está presentando y va a ir creciendo. Pero lo comento porque me da pie con lo que estás comentando del compromiso que tenemos que tener día a día y no dar por sentada que la batalla está ganada, ¿no? Que todo el mundo sabe de qué se trata. Siempre tenemos que estar en la trinchera sabiendo que va a venir algún ataque donde menos lo esperamos. Y entonces ahí tenés las herramientas justas para defender y no dejarlo pasar. Estamos hablando de temas muy duros y el público en general, y me incluyo obviamente, cuando habla de un abogado, habla de un juez sobre todo, imagina una persona rígida, seria, formal. Y en estos minutos de la conversación, 4 veces me hablaste del fútbol. ¿Qué es el fútbol para vos? Claudio, mira, yo aprendí en base al fútbol, yo sabés que fui exjugador de fútbol, no tuve la trascendencia con una lesión. Acordate que esto es conversaciones que inspiran y lo que vos digas es para inspirar a la gente a hacer cosas. Nunca hay que claudicar en lo que uno quiere. Yo hice todo inferiores, estuve en el Club Atlético Tigre, hice todo inferior en Tigre, llegué a jugar en tercera,
estuve en excursionista compartiendo el plantel de primera en el año 82 o año 83. Me rompo el maleolo en una jugada desafortunada. Pierdo el ingreso porque mirá lo que es la vida, ¿no? Yo estaba cursando, si vos recordás, estamos hablando de años de dictadura, guerra Malvinas, todavía teníamos que cursar los ingresos. Yo físicamente estaba muy bien, iba a ser profesor de educación física. Iba a ser toda mi vida ligada al deporte. Ah, mirá vos. Al deporte. Y un compañero del secundario, que después terminó siendo fiscal, ahora ya se jubiló, estamos llegando a esa etapa de la vida también, pero seguimos jugando al fútbol, formando equipo. Seguimos. Me dijo, ¿y si estudiamos Derecho? Fíjate lo que es a veces el destino. Fuimos, nos anotamos y aquí estamos. Ya a partir de la lesión fue eso. A partir de la lesión pude recuperarme, no quedé muy bien, jugué un año en Almagro, algo que muy poquitos le aviso. Saben que jugué 2 partidos en JJ Urquiza ya en el año 85. Me invitan a entrar al Poder Judicial. ¿En Almagro en primera llegaste a jugar? Llegué a compartir partidos no oficiales en Primera Almagro con fotografía, todo, y también integré al banco de suplente, todo en Almagro, sí. Año 84. ¿Y con algún jugador? ¿Te cruzaste con algún jugador El más, famoso? no solamente me crucé, sino que compartí con algunos de ellos, nos mantenemos justo en contacto con el grupo que nos juntamos una vez al año, 2 veces al año a comer. Por ejemplo, Omar Catalán, el que hizo el famoso gol de Racing en el año 87, cuando ganaron la final de una de las Copas de América. La Supercopa. La Supercopa. La famosa Supercopa. Justamente él jugaba delante mío, él jugaba de 7, yo era el suplente, el que rotaba, el que lo marcaba en las prácticas. Después Mazariche, que fue otro jugador, en el partido que Gatti perdieron con Armenio, El y gol lo de dejaron Armenio, afuera, claro. la jugada la hace Mazariche, con quien soy muy amigo de Ricardo, y le da el pase justamente a Maciel, que le hace el gol a Gatti. Y bueno, y después empecé a depuntar el vicio, cuando me fui 4 años a Italia, que renuncio al Poder Judicial, jugando los regionales, allá que ahí sería como una primera D, jugando ya regionales, eso sí, puedo hacer esa experiencia. Bueno, y después me trajo de nuevo la justicia cuando cambia la cuestión del Consejo de la Magistratura, se cree, y dar exámenes, y así llegué hasta donde estoy hoy. Esta semana cumplo 25 años de juez. Mira vos, pero te quiero hacer una pregunta. Hablaste de tu papá, hablaste Sí. de tu abuelo, y me planteas la escena de la familia Tana inmigrante. Sí. Te traigo a mi familia. También apasionado por el fútbol, quise ser jugador de fútbol, me probé en Vélez, hasta que un día vino mi mamá y me dijo, Íngale, nene, hay que estudiar, el fútbol no es para vos, y no fue el fútbol. ¿Qué decía el Tano cuando te veía, en lugar de cumplir el sueño de mi hijo el doctor, mi hijo el futbolista? Ahí estaba la discusión de los domingos en casa, entre mi mamá, mi papá y yo, mi hermano y yo, ¿no? Vos tenés que estudiar, mi mamá, la Tana. Mi mamá era más cerquita de Roma, de Molise, ahora Abruzzo en su momento, Añón, el pueblo. Dice, vos tenés que estudiar, que esto, que lo otro. Mi papá me acompañaba en el fútbol, pero me decía, paralelamente estudiás. Aunque te demores un poquito, lo haces. Y bueno, en eso me bancó el Tano, pero me quería ver profesional. Él me decía siempre, mirá, tenés que estudiar para poderte defender, porque si no la vida te pasa por arriba. Tenía muchas frases y sabe, te deja enseñanza. Y para mí mi ídolo de la vida es mi papá. Y él no había estudiado. No pudo estudiar. Claro. Él aprendió, terminó el primario en Argentina, con 18, 19 años, que había escuelas nocturnas. Aprendió el español, el castellano, ¿no? Aquí. Y también el italiano. Acordate, Claudio, vos que sos una persona avisada institucionalmente, que también, como secretario de Derechos Humanos, y también te llevas a ese corazón tuyo institucional, visitabas todas las instituciones, incluso italiana, que me has acompañado en mi parte en la Federación Calabresa cuando la presidí. Hay algo que es fundamental en esto, es el sentido de pertenencia, pero que no sabían hablar italiano. Hablaban prácticamente todos dialectos. Dialectos, claro. Todos dialectos, por eso no la cultura italiana de la lengua es muy compleja. Y yo tuve la suerte que mi papá me enseñó italiano de chiquito, hablábamos italiano, porque si no ni mi mamá ni mi papá se entendían porque tenían 2 dialectos distintos. Qué interesante lo que estás contando, que tiene que ver con esto que hablamos de inspirar o traer ideas y plantear ideas, ¿no? De este ejemplo, esta formación de las generaciones pasadas. Yo no defiendo esto de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Yo creo que cada tiempo tiene lo suyo. Pero en este momento que hoy vivimos del ya, de lo inmediato,
y donde vemos lo que pasa con la educación, las falencias que hay, y donde vemos también en los jóvenes esa apetencia por el éxito ya, lo inmediato, de pronto viene un mensaje que te dice, haz esto, pero estudia para que la vida no te lleve por delante. Prepárate, sembra, andá sembrando de a poquito para después cosechar. Y creo que ese mensaje es el que tenemos que empezar a volver a instalar en la sociedad, ¿no es cierto? Es algo que yo siempre lo digo, Claudio, muy acertado lo que decís. Cuando organizamos charlas en la universidad, viste, yo trabajo en la Universidad Nacional de La Matanza, permanentemente cuando me dice, bueno, usted es juez, no, yo trabajo de juez. Son dos diferencias bien marcadas. ¿Me entendés? Porque nosotros tenemos una esencia, un corazón de pertenencia y uno va, trabaja, yo salgo del trabajo y me conocés como soy, pantalones cortos, remera y disfruto la vida como corresponde, ¿no? A mí ser juez no es que me cambia la vida en el sentido de mi personalidad. Pero yo le digo, chicos, yo vengo de repartir diarios con mi papá vino de Italia, se cortó, era carpintero, se amputó parte de la mano, no pudo seguir, compró un puesto de diario y yo lo ayudaba, crecí, fui ¿En diariero dónde? en Chacarita, en Fraga y Elcano, en Villa Ortúzar, un puesto grande en su momento, ¿no? Después cuando yo me fui esos años a Italia, pues, estaba enfermo, tuvo que venderlo, bueno, La vida. es la vida misma, nos va Y, pasando. y también para la audiencia, y ahora sos un jugador de fútbol de CISAB, de veteranos senior, Super señor, super ya senior, de pasamos la hasta cual el yo señor. juego Supermaster con el somos. nombre de mi Jule, del Batesman de Del Flores. béisbol, claro. Eh, ¿Cómo llegas a CISAB? Bueno, tengo previo. Yo, viste que nací, me crié muy cerquita de la cárcel de Villa Devoto geográficamente. Estoy casi pegado a Betán, a Bami, a Medinat Israel. Después bueno, va evolucionando los nombres. Mi amigo de infancia, no íbamos a jugar, todavía no existía la parte de atrás. Estaba recién la demolición cuando nosotros éramos chicos de lo que creo que era una fábrica. Vos entrabas y salías por Álvarez Jonte. Claro, me Después acuerdo fue eso. creciendo, creció mucho tiempo y siempre jugábamos ahí. Van pasando los años, los añitos que yo era jugador de fútbol no podía, pero ni bien terminó, mi amigo vení para jugar para Bami, me lleva a jugar a Bami y de ahí el parte del grupo, cuando pasaron a cancha de 11 me llevan a CISA. Así de sencillo, mira, y siempre fue a la amistad y el sentido de pertenencia, ¿no? Qué bárbaro. Y decime una cosa, ¿cómo está integrada hoy tu familia? ¿Cómo pasás el día hoy? Tu vida diaria. Porque Mira, vos dijiste algo interesante, dijiste, trabajo de juez, no soy juez. Entonces, hay todo un mundo alrededor. yo quiero dejarle este mensaje a la gente, si me permitís, en base a lo que me dijiste, de las familias, el apoyo que necesitamos todos. Viste, yo en este caso estoy divorciado, tengo un muy buen trato con mi señora, era mi amiga de infancia, tuvimos 25 años y estoy en pareja con Carita, que vos la conocés. Ambos tenemos hijos, ¿no? Somos una familia ensamblada, pero que es muy lindo y es el apoyo permanente para llevar todos los avatares del trabajo mío, que no es bonito, para nada. Realmente el cargo es lindo, pero trabajo con los problemas de la sociedad, ¿no? Con los problemas de la sociedad. Entonces esto te lleva a una sobrecarga porque tenés las familiares de las víctimas, tenés los familiares de los detenidos y es un combo casi, te digo, explosivo en el sentido figurado de la palabra, pero uno tiene que estarse tranquilo, irse a dormir tranquilo, que lo que lo hace y lo que trabaja lo hace con la conciencia sana y tranquila. Acostarte y dormir que cumpliste con el deber. Y yo el mensaje que le quiero dejar a todos, que el cargo es efímero, porque llega un momento que yo me jubilo y seguiré jugando en CISA, por decirte algo, y seguiré viendo Sportivo Italiano. Pero lo que sí, que yo me di cuenta con muchísimos años, viste que te comenté, cumplo 25 años de juez, pero llevo un poquito interrumpidamente 40 años en la justicia no es la solución a los problemas, es el remedio tardío. La única solución que tenemos es la educación, es en dónde debemos apostar y en valores humanos universales que Israel y sobre todo la cultura judía tanto nos enseña a nivel mundial, ¿no? ¿Y cómo llegaste a ser juez de tribunal oral en lo criminal en La Matanza?
Se abrió el tema de concursos, yo había vuelto de Italia hacía muy poco, por eso yo siempre digo, el fútbol me dio ¿En Italia todo. estuviste estudiando? Estuve estudiando en la Universidad de Bari y trabajando, ¿no? Sobre todo un periodo de... Yo me voy del país en el año 90, prácticamente la gran época de la hiperinflación, ¿viste? El sueldo del Poder Judicial era muy bajo por jugar al fútbol, después jugué los campeonatos de la comunidad italiana, el Inter Embajada, jugaba para los amigos de la Embajada de Italia, siempre es el fútbol. Me abrió la oportunidad de conseguir un contrato interesante en Italia, allí me fui y bueno, lógicamente la diferencia era económica en esos momentos era muy importante y después cuando retorno, mis amigos del Poder Judicial o que están en la profesión me llevan a jugar para el Colegio de Abogados de Morón, en ese momento era Morón Matanza, y se va creando el Departamento Judicial. Sale la ley que modifica el sistema acusatorio, pero se implementan los exámenes, concurso, y bueno, y aquí estoy. De 700 y pico de los postulantes salí número 11 en orden de clasifica, como se dice en italiano o en el calcio, ¿no? Así que fíjate que el fútbol siempre estuvo insertado, no pude hacer lo profesional que quería, pero sí logré que las cosas me las diera la vida, ¿no? Es que en la cultura argentina el fútbol ocupa un lugar central que tiene que ver con esto, con la vinculación, lo social, el desarrollo de los chicos, los adultos en el diálogo. Es un tema de vinculación. Yo comentaba la semana pasada que mi primer diálogo con el Papa Francisco fue de qué equipo somos. Total, siempre Ese fue el preguntaba eso. siempre preguntaba eso y Siempre. y aparte de ahí fue el vínculo. ¿Tuviste vínculo con él? No tuve vínculos como papa, pero sí mucho vínculo por Italia, como cuando él era el cardenal Bergoglio o el obispo Bergoglio. Acá en la ciudad era habitual, concurría a las embajadas. Mi hermano trabajaba en el ENIT, en el Ente Nacional Italiano de Turismo, y trabajó previamente en el Consulado de Italia. Entonces como que teníamos algo muy campechano y siempre hablábamos de fútbol o de Italia. Después como papa una carta que mandé yo felicitándolo, pero bueno, realmente no se dio la oportunidad para conocerlo como papa. Hablamos de tus orígenes, hablamos de la familia, hablamos del fútbol, hablamos de tu dedicación a la temática de la yoga. Es imposible no preguntarte por esto que te tiene en el centro de la agenda pública, que es la ley que se acaba de aprobar del juicio en ausencia. Que fuiste, ¿cómo te definirías? ¿Fuiste el propiciante de esa ley? ¿Fuiste quien instalaste el tema en la agenda? La ley podría llevar tu nombre tranquilamente. ¿Cómo te definís en estos tantos años que se trabajó para esto? Vos me conocés, yo trato de siempre simpático y jamás arrogarme cuestiones que quizás no me corresponden, pero yo te voy a dar algo, y aparte de agradecerte que siempre me escuchaste y siempre me acompañaste, como a tantos otros amigos de la comunidad, yo te voy a marcar dos momentos. Como dirigente comunitario, calabrés, atentado en la Embajada de Israel, donde muere Francisco Mandaradoni, que era dirigente de una de nuestras asociaciones, donde es asesinado, mejor dicho, más que muere, ¿no? Lógicamente, el asesinato conlleva la muerte. Y ver esto que no se movía. Mi experiencia profesional en Italia, que se trabajaba en los estudios sobre juicios en ausencia, yo juntamente con otros dirigentes de la comunidad calabresa, Irma Rizzuti entre ellas, firmamos como no éramos consultores o expertos en emigración en la región, cuando era el juicio para que se concrete de la desaparición de Aimeta Di Gulo, que había nacido en Fuscaldo, la mamá de Dante Gullo en su momento, pero esto lo hablamos como calabreses que habían desaparecido. Entonces todo se hizo por juicio en ausencia, incluso Astiz. Lógicamente yo en el año 2002, sin mal no puede ser mes más, mes menos, pero en el año 2002 yo inserto el tema en el programa de cátedra que concursamos en La Matanza, que iba a alargar la carrera de Derecho, en el programa de procesal penal, y empiezo a explicar y me miraban todos los alumnos como diciendo, este hombre que habla, y yo te lo traslado después al imaginario colectivo, cuando iba a dar conferencias o charlas que vos has participado,
cuando hablaba del juicio en ausencia, que muchos me miraban ¿Ya se como una... había dado el juicio a Astiz? ¿O todavía? Astiz se había dado la Ya está. condena en Francia en 1990. Por eso, Sí, y en lógicamente, Italia a posteriori. Plan Cóndor también estaba en el derrotero en el año 97 en Roma, ¿no? Que abarcaba Paraguay, Argentina, por Argentina, bueno, pero para no explicarlo, no, no, pero no, para ubicarlo en tiempo. para ubicarlo en tiempo. O sea que yo traigo esta idea, la empiezo a hablar. En una de esas cuestiones, me escuchan parte de la dirigencia israel, mis amigos de siempre, de fútbol, lógicamente en ellos tengo a Ale Niño, la familia que tuvo una pérdida también en la embajada, nos veíamos en actos conmemorativos, y es como que a algunas personas le entró la idea de decir, bueno, si no hay forma, es la única manera que tenemos de llegarlo. Estamos llegando al año 2015, si mal no recuerdo, o 2014, me llaman determinados partidos políticos, en ese momento estaba en auge el PRO, donde nos hemos visto en reiteradas oportunidades, legisladores también que por ahí acompañaban de otros grupos opositores no kirchneristas, y empezamos a trabajar y me usaban como asesor, en el buen sentido de la palabra, de cómo debía implementarse. Y así llegamos al proyecto, que en varios de los proyectos yo estuve como académico en las comisiones respectivas parlamentarias, ¿no? ¿Y cuáles fueron los grandes obstáculos que tuviste que sortear? O que la ley encontró, este proyecto encontró. ¿Qué obstáculos pues entendiste que aparecían? Mira, a veces yo como buen calabrés soy un poco tosudo en eso y realmente acompaño siempre a Luis Chilleski, a Mario Aberbush, a Luis. Realmente a veces nos sosteníamos mutuamente porque eran muchos los impedimentos, incluso por ahí donde uno mismo podía asesorar. Esto tenía que ser de carácter restrictivo. Uno acá tiene que tener no solo el conocimiento técnico legal, sino también la picardía de saber contar los votos en las cámaras, ¿no? Que tenemos que saber. Entonces, sí, ¿qué proyecto se puede sacar que sea para modo prevencional? Porque es algo que muchos se olvidan a esto, Claudio. Sobre todo esto funciona mucho como medida de prevención. ¿Me comprende? Porque lo hecho está. Como dije, la justicia llega tarde porque es el remedio en representación de las víctimas que hay que darle. Pero esto funciona mucho como prevención. Si vos lográs condenas, esto es muy importante, en cualquier juicio en ausencia, si hay funcionarios de estados extranjeros, esto te puede llevar a la Corte Internacional de Justicia a reclamar reparaciones multimillonarias, y no es por el efecto del dinero, sino es para bloquear las cuentas que alimentan al terrorismo. De eso es lo que yo siempre explicaba y se me miraba en esto. Y realmente se pudo ir dando, se pudo sacar un proyecto que podría ampliarse en algún momento, ¿no? Por ejemplo, Oficina de Justicia le gustaría, que lo cual yo acompaño, estoy un poco de acuerdo, en la imprescriptibilidad de los homicidios calificados, agravados. La vida es una sola y cuando la eliminás sin elección, realmente no tendría por qué prescribir ese hecho, porque el dolor que deja no solo en la familia, sino el agujero legal en la sociedad es muy grande. Yo creo que este es el momento de poder llevar a juzgamiento a todos. Me permito agregar un comentario de algo que dijo hace unos días la doctora Marta Nercellas, que también fue una gran defensora a lo largo de la historia de este proyecto, que ella decía, llevar a juicio, con este formato, juicio en ausencia, le va a permitir a la sociedad conocer todo lo que hay verdaderamente en la causa, todo lo que se investigó y todo lo que ya se sabe, y terminar con eso que se dice, no hay nada en la causa, todo está equivocado, etcétera, etcétera. ¿Compartís ese concepto? Con Marta hablamos mucho al respecto, yo comparto al 100%, no solamente eso, yo digo que acá es la oportunidad histórica de hacer un Eichmann en Jerusalén, o el juicio a las juntas cuando se hizo en la República Argentina, sin que los acusados estén presentes, salvo, con excepción que alguno se presente y se hace mixto. Si se hace el presente y los ausentes todo en conjunto. Es un gran proceso que va a salir todo afuera. Y justamente me diste pie a ampliar la respuesta que te venía dando de los impedimentos. Todos los agoreros que están en contra del sistema,
que para mí se equivocan porque no te aportan una sola solución. Si vos me decís, dame una solución, entonces podemos debatirla. La única solución concreta es esto y no lo que tildó de algo nefasto la Cámara Federal, como el memorándum, que era totalmente ajeno a todo marco legal. Conforme la Cámara Federal, ya lo sabemos. Esto es una vía legal que impide a prevención futura que se cometa cualquier otro atentado, por lo menos que disminuya el margen de probabilidades, y encima juzgás y se va a saber la verdad de todo. Y la causa, Claudio, no se cierra, que es otra de las cosas que los agoreros o los que impiden mencionan que se cierra la causa. Mentiras. Todo, y te lo digo con 25 años de juez, todo lo que pasa en un juzgado oral pasa a la instrucción para que se siga investigando. Este es el quid de la cuestión. Si surge algo o alguna otra persona o algún otro hecho o algún otro grupo, puede llegar a ser sometido a juicio. Es importante lo que decís, ¿no? Esto de aventar miedos, es decir, la causa no se cierra. Te propongo hacer una tanda y te pido que te quedes un rato más con nosotros acá en Conversaciones que Inspiran. Así lo hacemos. Ya volvemos. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran con la conducción de Claudio Abruj por FM High 96.3. Seguimos en Conversaciones que Inspiran. Continuamos conversando con Franco Fiumara, con el juez Franco Fiumara, quien trabaja de juez y que le aporta muchísimo a la sociedad argentina desde muchísimos lados, desde lo educativo, desde las relaciones con el deporte, de lo legal, con esto que estábamos hablando tan serio y tan profundo como es la ley de juicio en ausencia, y que esto lo puedo decir yo y lo decimos muchos. Si reconoce un nombre, un autor, un sello, esa ley se llama Doctor Franco Fiumara. Pero vamos a salir un ratito de estos temas tan duros y yo te propongo un pequeño juego. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Ahora en Conversaciones que Inspiran, el ping-pong de preguntas y respuestas. La primera condición, te tengo que correr de tu lugar, Tano, entonces tenés que dejar de ser verborrágico y respuestas cortas. Breves. Un hobby. Fútbol. Boca Junior y Sportivo Italiano y CISAP. Ver, jugar. Ambas cosas, ver, jugar y estar en equipo. Es lo que más te inspira para formar equipos de trabajo. Eso es lo que me deja el deporte. ¿Y ahora el Inter en la Champions te motiva? Quiero que gane. No soy interista, pero quiero que gane. ¿Un libro? Mira, el libro que tenga que decirte, Calle Este Oeste, de los últimos, que es lo que está en el mercado, de Philip Sand, ¿no? Que cuenta cómo su abuelo elaboró
la definición de lesa humanidad y las luchas que tenían por celos con Rafael Lemkin con la de genocidios. Es un libro que yo lo recomiendo mucho. ¿Sos de leer libros que tienen que ver con tu trabajo, con tu vocación, o sos de leer novelas u otros géneros? Novelas leo generalmente cuando hay algún amigo así que hace algún libro me gustan, Para como siempre. vos, Claudio, claro, para siempre lo vamos a tener como cabecera, pero me gusta todo lo que tenga contexto histórico, aparte de lo que es mi trabajo, que ya lo hago más por una cuestión de dinámica de actualización, pero todo lo que tenga contexto histórico creo que enseña mucho para desarrollar en el futuro. Y encima, como juez, como abogado en lo penal, ¿sos de escribir? ¿Todavía seguís esa costumbre que se fue perdiendo? Yo lo veo en muchos escritos. Sobre todo los abogados penalistas tenían una prosa. ¿Sos de escribir? El juez habla a través de sus sentencias, pero con los juicios orales y después con los juicios por jurados, esto va quedando un poco en el archivo. Y recibí gratamente una vez una felicitación en una de las sentencias de los fallos. Fue el primer condena en la historia de la provincia de Buenos Aires de un juicio por jurado, cuando con vocabulario sencillo, porque llegarle a los jueces del jurado para explicarle las situaciones, no podés ser, como digo yo, tan leguleyo, tan complicado. Tenés que ir con un lenguaje sencillo para doña Rosa, como decimos en Italia, o para don Jaime, como decíamos de chico al señor del barrio. Una comida. Pasta, pizza e gelato. ¿Y dentro de la pasta cualquiera o alguna? No, me gusta la pasta yuta para mí con distintas salsas, digamos, fue el plato principal. ¿Cine italiano, cine francés, cine de Hollywood? Cine italiano, el neorrealismo italiano, muchas películas nos deja. Después Cinema Paradiso para mí es una de las películas clásicas. La Vita es Bella son dos de las películas que para mí marcan historia. Me acuerdo del ping-pong. Sí, Hablas de La vida es bella, sí. que trajo muchísimo debate, porque planteaba el tema de la Shoah, el Holocausto, la vida en un campo de concentración de una manera totalmente diferente. ¿Por qué para vos es una gran película? No es de contexto histórico, no es de contexto histórico como fue La lista de Schindler o El pianista, dos obras magníficas del cine. Es una película que logró llegar a la sociedad y a través de eso tenemos que sacar lo positivo de que si llegó, se aprendió o enseñó lo que fue la Shoah. Te digo porque es una película, cuando yo doy clases, todo el mundo la vio. Entonces ahí No, estás coincido atento. plenamente, pero yo recuerdo sobre los sobrevivientes, que eran muchos y estaban mucho más jóvenes, cuando esta película tiene 20 años más o menos, 15 años. Promedio, sí. Tuvo mucha crítica de los sobrevivientes que veían, muchos hablaban, en ese momento empezó a hablarse de la banalización, de que era muy en broma lo que estaba pasando. Lo que Yo coincido con vos, ¿eh? Yo a veces saco, para mí una película que es un mensaje totalmente equivocadísimo es El niño de pijama rayas. A ver. Porque esto del chico nazi, hijo del director del campo de concentración, que va a morir en la cámara de gas, me parece algo que en esencia no tiene y no reúne ninguna condición, ni de enseñanza, ni tampoco de veracidad histórica. Puede llegar a confundir. A esto es a lo que voy. En vez, el papá, en este caso, Benigni, como entretenía al hijo para tratar de sobrevivir, decir, sos mi hijo, sos mi vida, sos el que tiene que sobrevivir. Yo creo que es el gran mensaje que nos dejaron los sobrevivientes de los campos de concentración, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que quiso transmitirnos La Vita es Bella, ¿no? La vida es bella, por sobre todas las cosas. Volvemos al ping-pong. ¿Un sueño por cumplir? Que haya paz, vivir en familia tranquilo, poderme jubilar y dedicarme a lo que me gusta. Ir a Italia 6 meses, quedarme 6 meses acá, cuando estoy en Italia visitar Israel o visitar otros países donde coseché innumerables amigos. ¿Y qué te ves haciendo después de dejar de trabajar como juez? Dedicando tu tiempo, más allá de pasear y esto, ¿haciendo qué? Educación y turismo. Tengo bien claro este aspecto, ¿viste? Y después algo que uno por ahí, cuando es chico, no presta atención, que mi papá entendía que hacía todas plantitas y todo eran cuestiones comestibles, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la sociología del sur de Italia. Yo no entendía nada, quería que haya rosa, que haya venían las chicas jóvenes, uno era joven.
Bueno, y ahora me doy cuenta cómo trabajar la tierra con las manos, qué importante que era, y tengo un poco este vicio a mi papá también en casa, cuando lo voy cumpliendo. Hacemos un raconto, hablamos de Franco diariero, hablamos de Franco futbolista, hablamos de Franco juez, de Franco dirigente. Te pido que hagas una pausa, que escuches y después me contestes. Algunos recuerdan su infancia, otros un hecho trascendente en su vida, un día soleado o aquella tarde de verano. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, la anécdota más inspiradora. No te apures. Me dejaste pensando. Anécdota inspiradora. Bueno, esto pasa. Te voy a decir algo que quizás yo lo tomo como una anécdota y que me dio un puntapié, un gran impulso para poder lograr algunas cuestiones que uno logra en la vida, ¿no? Y en eso tengo una compañera excepcional, a Carita, que vos conocés, a mi pareja, futura señora en la vida legal, así que bueno, ya sabrás cuándo y cómo y te espero. Que está en Paraguay. Que está en Paraguay, exactamente, porque también es funcionaria pública, entonces estamos en idas y vueltas. Algo que es fundamental, que yo pienso, es mi tosudez, que a veces me lleva a no entregarme. Y me pasó, por ejemplo, con juicios en ausencia, en algo que puedo decir. Me han tratado de ignorante del derecho, un poquito más, de burro. También me lo han dicho, viste, de burro jurídico, con otras palabras quizás no tan elegantes, y que yo estaba fuera de órbita en el sentido. Es que se invierte mucho más tiempo siempre en destruir una idea que el tiempo que se le da para que esa idea vaya creciendo y pueda mostrar de qué se trata. Claudio, es eso, y eso me llevó a duplicar el esfuerzo, a triplicarlo o a hacer el esfuerzo y llegar a escribir que ya me publicás. Y esto digo, no me van a torcer el brazo y no me voy a dejar torcer el brazo, y creo que es la anécdota que te puedo traer, que incluso es un mensaje a todos, que no hay que claudicar en las convicciones, siempre que sean sanas y buenas. Y cuéntame la anécdota. Bueno, la anécdota es esto, que discutiendo y discutiendo, entonces llego al sentido cuando me dice, bueno, vení, te vamos a escuchar. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Entendés cómo es esto? Digo, sí, lo entiendo. ¿Querés que te lo haga? Me senté en una máquina de escribir, no la computadora para lo que me trajeron, delineé y digo, acá lo tenés. 10 minutos, entregué prácticamente el bosquejo de cómo tenía que ser en la primera vez. Y hoy en día es ley. Pero te voy a ayudar. Vos tenés una anécdota también, en ese sentido, muy rica y muy aleccionadora, que fue una reunión en la DAIA. Ah, bueno, sí. Que tiene que ver con lo que estás hablando de tu tosudez y tu claridad. Vos estabas presente, claro, tenés razón, me había olvidado. Y esa es muy clara, ¿no? Yo, viste, Claudio, jamás le niego la palabra, jamás cancelo a nadie, puedo no compartir. Vos viste que ha sucedido. Una de las personas que se jornó en Libraján, en memoria de Jorge, no compartía esto. El presidente Jorge Kirchmann de la DAIA, sí, sí, él no compartía este concepto. No compartía el concepto, muy entendible. Yo digo que es una cuestión generacional también a veces, y es lógico, van a venir nuevas generaciones y van a compartir lo que yo hago, y también es lógico. Pero uno de ellos es una persona muy querida por mí, Julio Bologni, que estaba también presente defendiendo la no sanción de la ley. Era una reunión que armó la DAIA para traer las dos posiciones, quienes estaban a favor y quienes estaban en contra, con sus argumentos para ver qué posición se tomaba a futuro desde la institución. Estuvo Marcos Gravitker y yo, estábamos en la postura positiva, y Alberto Indige era el moderador en ese momento. Yo no me acuerdo si Alberto era el presidente o el vicepresidente, que realmente fue un apoyo, un gran hombro donde apoyarnos para esto, con Ariel Cohen Sabán, que no tenía la presidencia, hizo la presentación, pero bueno, lo escuchaba. Pero Alberto, la diferencia es que es abogado, un notorio abogado, todos conocidos. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Concientizar a todos los que estaban presentes. Tanto fue así que Julio Bologni, digo, escuchándote, vos fuiste testigo,
debo decir que esta es la solución. O sea que de los 2-2 terminamos 3-1. Reitero con todo el Futbolísticamente respeto, 3-1. futbolísticamente 3-1, lo que cuentan son los votos, y en definitiva así también sucedió posteriormente en el Parlamento argentino. Y ya como para cerrar el tema de los juicios en ausencia, hay que decirlo, ¿no? Hasta cansancio, que no se trata solamente del juicio de la AMIA o quizás de la embajada, sino de los juicios de transnacionales, el narcotráfico, el terrorismo en general, la trata de personas. Hay un montón de escenarios que se pueden abrir con esta ley, ¿correcto? Claudio, correctísimo. Algo que por ahí nos toca en la ley, justamente la Convención sobre el Terrorismo, es fundamental, algo que tiene que ver con los aviones. Ya vimos lo que pasó allá el 11 de septiembre del 2001, cualquier secuestro de avión que hemos visto, como oportunamente la OLP secuestró aviones con Yasser Arafat y compañía, para no el contexto, pero justamente también puede abarcar en este marco, que es la ley de juicio en ausencia, que es lo que a veces uno dice la ley, pero no conoce las particularidades, y lo veo muy positivo. ¿Cómo ves el mundo en general hoy? ¿Qué te preocupa de lo que ves en el mundo? Te lo voy a decir en una palabra: posverdad. Posverdad, a veces cuando se lo dos... ¿Posguerra o posverdad? Posverdad. Ajá. Posverdad, porque estamos transcurriendo las guerras, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la verdad del 7 de octubre del 2023? Un grupo terrorista con poder de facto territorial en la Franja de Gaza invade, guerra de agresión, que es un crimen internacional, el territorio de Israel. Comete las aberraciones que cometió, y no solo lo que cometió, que profanó hasta cadáveres y todo lo que vimos, se lleva secuestrados, de los cuales 52, 53 todavía permanecen en ese estado, de los cuales no sabemos con ciencia cierta cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La razón es de Israel. La balanza está inclinada. ¿Cuál es la posverdad? Es inentendible lo que sucede instalando que Hamas es un grupo de revolucionario que quiere encontrar. Sí, mentira. Israel es genocida. Exactamente, y lo hemos vivido en el juicio en el marco de Godard, donde fui un testigo técnico, como una especie de perito técnico, cuando le expliqué con creces a la jueza el significado del río al mar. Ahí entra la educación, porque todos los jueces no saben tampoco el significado, y hay que hacer escuela al respecto. El río al mar significa el genocidio total o parcial, no solo la eliminación del Estado de Israel, la deslegitimación, sino todos los judíos dentro del territorio de la nación israelí. Esa es la verdad. La otra gran verdad, que tenemos una posverdad, que hasta me sorprendió Trump cuando manifestó que la culpa es de Ucrania. Yo no puedo contraer, no puedo concebirlo cuando sabemos lo que es Rusia, porque no es solo Ucrania. El límite es Berlín del Este, en el pensamiento de un servicio de inteligencia llamado Vladimir Putin, oscuro, que no sabe estrategia, así le está yendo la guerra, y tampoco de táctica, sí de torturar, que es lo que él se afana en hacer. La otra realidad es esa: Georgia, con la división de Georgia; Ucrania, con lo que son los estados separatistas. ¿Cuál es el que sigue? Y te estoy diciendo, explícame un poquito. También lo sufrió Armenia con Azerbaiyán cuando era, y en eso estuvo metido Rusia. La única verdad es que Ucrania sufrió una guerra de agresión con todos los crímenes, sobre todo lesa humanidad, y hasta genocidio, cuando vos me hablas de eliminar una cultura y todo lo que ha acontecido, un poco lo que quería Hamas en relación al judaísmo en el mundo, ¿no? En este estado contenido en el Estado de Israel. Eso es lo que me preocupa. Y frente a esa preocupación, este tema de un estado de guerra que vive el mundo, esta posverdad que vos planteás, planteándonos de cuál es la verdad. ¿Sos optimista? Siempre tengo que ser optimista, no me cabe otra, tengo que ser optimista. Pero ¿sos naturalmente optimista? Yo por naturaleza soy optimista, soy por naturaleza optimista. Si no, no hubiésemos logrado estos 20 y pico de años de lucha y lograr el juicio en ausencia. Yo creo que tiene que reaccionar Europa, si está en un contexto geopolítico, poner todas las fichas en su lugar. Europa tiene una cultura o tradición judeo-cristiana, tiene que ser muy claro eso y mantener esa tradición y decir: ustedes quieren entrar acá, muy bueno, pueden entrar, pero tienen que aceptar lo que es nuestra cultura y nuestra tradición.
no todo es igual en el mundo, pero dentro de esa diferencia que no todo es igual, aceptarnos como somos, no imponernos y asesinarnos al respecto. Y en ese sentido, y agradeciéndote tu presencia, pues el tiempo es el que nos manda, tenemos 1 hora de programa por ahora, ya estamos llegando al final, te quiero agradecer tu presencia, todo lo que compartiste en este espacio, que sé que para la gente es realmente inspirador, porque has mostrado muchas facetas y de mucho respeto a tu historia, a tu presente, con mucha perspectiva de futuro. Estamos en la semana y en el tiempo que se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, perdón, del levantamiento del gueto de Varsovia. Se cumplen 80 años del fin de la guerra, 82 años del levantamiento del gueto de Varsovia, el fin de la guerra, el Día de Europa. Estamos conmemorando todas estas fechas. En función de eso, ¿qué mensaje nos dejarías como reflexión final a todos nosotros? Hoy estamos, bueno, se cumple justamente, vos dijiste que nos dejó el final. El viernes fue el día día de Europa. El Día de Europa, justamente. Pensá que ahí empieza el contexto de la Guerra Fría, la división, porque los rusos quisieron una paz por separado y la firmaron el día 9, que es lo que ellos celebran en el día de la fecha. Ese es el problema que tuvimos cuando la rendición fue firmada en Reims el día 7. Entonces, si salimos de una guerra, de esa guerra que sabemos con criminales llamados nazis o los grupos de apoyo de ideología neonazi, y después muchos de ellos fueron de distintas partes del mundo y fueron útiles, eso no lo podemos permitir. ¿Sí? El asesino siempre fue y será asesino y tiene que ser sentado en el banquillo de acusados. Lamentablemente nos tiene que dejar mensajes certeros de nunca más una Shoah, nunca más un holocausto, nunca más supresión de países como los conocemos y como fueron instaurados y como son aceptados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que vaya de ello y vaya de suyo. Es el único organismo que puede darle estatus a un nuevo país, que es lo que sabemos. Entonces tenemos que aprender que todo lo que nosotros conocimos de la dinámica de la Segunda Guerra Mundial a través de los juicios de Nuremberg, que es lo que nos transmite a nosotros los actos criminales de los asesinos nazis, no lo podemos permitir. Nunca más. Franco, muchísimas gracias y queda el compromiso para volver a encontrarnos en otra conversación que inspira. Gracias a vos, Claudio, gracias a tu programa, a los oyentes, y sobre todo celebramos los 77 años de Israel, ¿no? Que se hizo un acto de justicia plena. Am Israel Hay. Am Israel Hay. Así terminamos otra entrega de Conversaciones que Inspiran. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo a nuestro entrevistado de hoy y todo lo que nos ha dejado. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo, en 7 días. Que tengan todos ustedes muy buena semana. Soy Claudio Abrujo.